El romanticismo es un movimiento cultural y político originado en Alemania y en el Reino Unido a finales del siglo XVIII, como una reacción revolucionaria contra el racionalismo de la Ilustración y el clasicismo, dándole importancia al sentimiento. Es considerado como el primer movimiento de cultura que cubrió el mapa completo de Europa. En la mayoría de las áreas estuvo en su apogeo en el periodo aproximado de 1800 a 1850. Su característica fundamental es la ruptura de la tradición clasicista basada en un conjunto de reglas estereotipadas, la libertad auténtica en su búsqueda constante. Por eso su rasgo revolucionario es incuestionable, debido a que el romanticismo es una manera de sentir y concebir la naturaleza, así como la vida y el ser humano mismo. Es que se presenta de manera distinta y particular en cada país donde se desarrolla, e incluso dentro de una misma nación se manifiestan distintas tendencias, proyectándose ello también en todas las artes. El romanticismo es una reacción contra el espíritu racional y crítico de la Ilustración y el clasicismo y favorecía ante todo la conciencia del yo como entidad autónoma y frente a la universidad de la ración diosechasca, dotada de capacidades variables e individuales como la fantasía y el sentimiento, la primacía del genio creador de un universo propio, el poema como un demiurgo, valoración de lo diferente entre lo común, de lo que lleva a una fuerte tendencia nacionalista, el liberalismo frente al depósito ilustrado, la originalidad frente a la tradición clasicista y la adecuación de los cánones. Cada hombre debe mostrar lo que hace único. Es propio de este movimiento un gran aprecio de lo personal, un subjetivismo e individualismo absoluto, un culto al yo fundamental y al carácter nacional o Volksgeist, frente a la universidad y sociabilidad de la Ilustración del siglo XVIII. En este sentido, los héroes románticos son con frecuencia prototipos de rebeldía, Don Juan, el pirata, Prometeo, y los autores románticos que levantaban cualquier normativa o tradición cultural que abogue su libertad, como por ejemplo las tres unidades aristotélicas, acción, tiempo y lugar, y la del estilo mezclando prosa y verso utilizando polimétrica o en el teatro, o revolucionando a la métrica y volviendo a rimas más libres y populares como la asonante. Igualmente una revolución de temas y ambientes, y por constante del siglo de las luces, ilustración. Prefieren los ambientes nocturnos y luctuosos, los lugares sórdidos y ruinosos. El romanticismo encontraba con frecuencia un violento choque con la realidad miserable y materialista, lo que causaba con frecuencia que el romántico acabara con su propia vida mediante el suicidio. La mayoría de los románticos murieron jóvenes. Los románticos amaban la naturaleza frente a la civilización como símbolo de todo lo verdadero y genuino. El Renacimiento es un movimiento cultural que surge en Italia en torno a 1400, marca el salto de la época medieval a la Edad Moderna y trae consigo una gran transformación cultural, no solo de las artes, sino también de las ciencias, de las letras y de las formas de pensamiento. El Renacimiento se caracteriza por el rechazo de muchos de los principios del conocimiento medieval y por la admiración de la antigüedad grecorromana. Pretende recuperar el saber clásico en el que busca una nueva escala de valores para el frente a la sociedad medieval, en la que todo giraba en torno a la edad de Dios durante el Renacimiento, el hombre pasa a ser el centro del universo, emplea la razón como fuente del conocimiento y busca la verdad a través de la reflexión personal y de la investigación. Los rasgos esenciales son el redescubrimiento de la cultura clásica griega y romana, el humanismo y el antropocentrismo. El arte renacentista giraba en torno al ser humano, pero eso no significa que deje de ser religioso, sino que además de la Iglesia aparecerán nuevos mecenas como por ejemplo los ricos, comerciantes o la monarquía. Gracias al nuevo mecenazgo, el arte deja de desempeñar exclusivamente funciones religiosas y aparecen nuevos géneros y temas como el retrato, el desnudo, el paisaje o los cuadros mitológicos. Además de las iglesias, también se construyen palacios, ayuntamientos, universidades, entre otros. El artista que durante la Edad Media era considerado como un artesano empieza a ser valorado por su dimensión intelectual y sale del anonimato. Ya no se valora el arte solo por su utilidad, sino que se busca en él la belleza. Las obras de arte dejan de ser objetos que tienen que cumplir necesariamente una función y pasan a ser considerados objetos autónomos. Esta nueva concepción promoverá el coleccionismo. La tendencia idealista manifiesta que lo externo no existe, que lo único real es lo subjetivo, en cual aquí se manifiestan dos problemas, lo objetivo y lo subjetivo.
El objetivo es todo lo que nos da, o sea, todo lo que vemos, todo lo que es real. Y lo subjetivo es lo que nosotros pensamos que es real. La tecnología y la ciencia no afirma o no está de acuerdo con la tendencia idealista. Gracias a esta tendencia tenemos dos estilos muy importantes y que marcaron la historia, que es el gótico y el barroco. El gótico se lo ve en Europa desde el siglo XII hasta el siglo XV. Una de las más completas y representativas del estilo gótico en el Ecuador es la Basílica del Voto Nacional. Los elementos que hacen característico a este tipo de arquitectura son el arco apuntado u ojival, la bóveda de crucería, los pináculos, la nave central, la nave lateral, junto con sus arcos formeros. En la escultura tallaban en piedra. Este material se usaba para decorar elementos arquitectónicos. También crearon las gárgolas, que son seres mitológicos que le daban un toque especial de misterio a las iglesias, el cual las protegían de malos espíritus. Pero en la Basílica del Voto Nacional, en vez de gárgolas, tenemos a los animales más representativos del Ecuador. Y en la pintura era un estilo oscuro y frío, en el cual utilizaban miniaturas y manuscritos, técnicas de vidrería, pinturas en óleo y pinturas sobre tal. El barroco es una tendencia de ostentación y exageración por ser uno de los estilos artísticos más complejos, que abandona toda serenidad clásica con una decoración magnífica y espectacular. Se lo considera como una de las mayores declaraciones artísticas que abarcan diversos movimientos, como es el político, religioso y social, aunque fue promovido por la Iglesia Católica para actuar en contra de los protestantistas. Resaltan obras en pintura, escultura y especialmente en arquitectura. En América Latina, la arquitectura sufre una mezcla con la cultura indígena, la cual posee formas híbridas, uso de ladrillo revocado, la piedra, yeso policromado, el cual el material es pobre pero resalta gran majestuosidad y monumentales obras. Tiene personalidad propia, representa sentimientos internos, pasiones y temperamentos de manera alterada y expresiva. En la escultura, el desnudo adquiere gran importancia para la época. Y en la pintura plasmaban la realidad tal y como la ven. Había un fuerte contraste de luces y sombras. El simbolismo fue un movimiento artístico que se originó en Francia en la década de 1880
El simbolismo tiene como objetivo la búsqueda interior y la búsqueda de la verdad universal. Se buscaba interrelacionar el mundo espiritual y el mundo sensible, haciendo uso de imágenes que expresen distintas emociones. En Egipto surgieron las primeras civilizaciones y sus artistas elaboraron complejas obras de arte. Esta civilización crea una arquitectura, escultura y pintura de impresionante belleza, y a su vez su arte era intensamente religioso y simbólico. Su escultura se basaba principalmente en su estructura, ya que la cabeza era realista, sin expresión, sus cuerpos de frente, brazos y rodillas juntas, y por lo general esculpían faraones, dioses, animales y escenas de la vida cotidiana. Su arquitectura se caracteriza por poseer gran tamaño en sus estructuras y que estas construcciones solo podían ser hechas por artistas reconocidos del reino. Por lo general, construían templos destinados al culto de los dioses. Su pintura era empleada como acabado de la escultura, decoración de paredes, y su escritura era jeroglífica. Las pinturas se caracterizaban por dar a conocer las creencias que ellos tenían, como una de ellas era la vida más allá de la muerte, conserva el cuerpo y sus posesiones, y también muestra el poder del faraón en su reino. En el arte abstracto prevalecen las ideas y conceptos en disminución de una representación figurativa de la realidad visible, se oponen al realismo y a la fotografía y utiliza la imaginación y la comprensión más allá de la lógica común. Se caracteriza por emplear formas esenciales del lenguaje plástico, como las figuras, las líneas y los colores como medio de expresión artística, y transciende la representación de la apariencia externa de las cosas. El arte abstracto orgánico busca representar formas orgánicas, como rocas, plantas y organismos unicelulares. El arte abstracto lírico es una vertiente que fue influenciada por el fauvismo y el expresionismo. Es una abstracción expresiva. Sus principales características son los tratamientos del color, el sentimentalismo, la intuición y una mayor libertad artística. El arte abstracto geométrico tiene influencias del cubismo y luego del futurismo. Su forma de expresión se relaciona con la geometría de las formas y con el racionalismo. La tendencia realista. Dentro de esta vamos a ver el realismo, el impresionismo y el surrealismo. El realismo es una corriente literaria que surge en Francia como respuesta al individualismo e idealismo del romanticismo. A diferencia de este, que expresa el amor sentimental en un ambiente natural, el realismo busca describir el ambiente social del contexto histórico y las vivencias de los personajes. Ya no se considera al hombre como un ser solitario enfrentando a la sociedad, sino como parte de ella y producto de las relaciones que vive. Se trata de narrar creando un espejo de la realidad mediante la observación y descripción heredadas del positivismo. El realismo como realismo se denomina la tendencia a presentar las cosas tal cual como son en realidad. Crea un espejo de la realidad mediante la observación y la descripción. El impresionismo tuvo una enorme influencia en la historia del arte y su surgimiento marcó una época artística completamente diferente al estilo clásico de la época. El origen de este empieza con un grupo de pintores, aburridos de la convencional forma del arte, decidieron innovar y hacer algo completamente diferente que nunca se había hecho. De esta forma, en 1874 realizaron una exposición colectiva e independiente de la Galería de los Fotógrafos Nadar, pintando pinceladas fuertes y coloridas y sin darle mucha importancia a las figuras humanas. En un principio fueron muy criticadas y la gente no comprendía su arte. Características generales del impresionismo. La luz es el elemento principal. Los impresionistas pretendían capturar la luz natural, lo que los obligó a pintar al aire libre y a emplear un modo de pintar más rápido, que sea capaz de captar algo tan cambiante. Observaron que la luz es la responsable de los efectos
cromáticos, de modo que las más mínimas alteraciones lumínicas producían cambios en los colores. Los cuadros llegaron a ser bastante luminosos y claros. En las pinturas impresionistas no se usa el color negro, porque notaron que las sombras nunca eran negras, sino que era una parte más oscura del color, proyectado en una superficie, y aplicaban el color dando pinceladas fuertes. El surrealismo es un movimiento artístico y literario, surgió en Francia a partir del dadaísmo en 1920. El surrealismo trata de plasmar el mundo de los sueños y fenómenos subconscientes. El surrealismo propone la valoración de la fantasía, la locura y la utilización de la creación automática. En esa perspectiva, el artista debe dejarse llevar por el impulso, registrando todo lo que le venga a la mente sin preocuparse por la lógica. Características: interpretación de la realidad desde el sueño, el inconsciente, la magia y la irracionalidad. Toca todos los estilos: clásicos, barroco, ingenuismo, futurismo, entre otras. Utilización espectacular de la perspectiva cónica, exagerando la sensación de profundidad. Da importancia a lo paradójico, a lo absurdo, la caducidad, la destrucción y lo misterioso.